Profesor Jorge Banco Sanconetti, usted es especialista, bueno, es consultor de temas hidroenergéticos y bueno, siempre ha estado preocupado por la crisis de gestión en el país. Para usted, ¿cuál es el punto fundamental o cuál es la causa esencial de la crisis de gestión que existe ahorita en nuestro país? Bueno, agradeciendo la oportunidad de la entrevista y felicitándolos por estas iniciativas. Creo que no podemos nosotros dejar de partir de la matriz histórica, ¿no?, que un ilustre maestro sanmarquino como Jorge Basadre, en Perú por mi posibilidad, permitía, señalando que el problema en el Perú, la vigencia hasta hoy día, ¿no?, desde que somos república, de lo que él llama estado empírico, ¿no?, un Estado que no representa o que no asume los intereses de las mayorías nacionales, ¿no? Esta noción de Estado empírico que nos ha permitido, por ejemplo, o que explica cómo un país rico en recursos naturales tiene una población en pobreza en una gran proporción. ¿Cómo es que se relaciona esta gestión en el país con el crecimiento económico? Los gobiernos locales y regionales tienen grandes recursos, producto de la explotación de recursos naturales, llámese canon, sobrecanon, regalías, ¿no? Canon gasífero, por ejemplo, en Cusco, 1.400 millones, de los cuales el 10% va a un distrito de Charate. Canon minero, ¿no?, que lo reciben departamentos como Cajamarca, Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿no?, La Libertad, 8 o 9 departamentos. Canon petrolero que recibe Piura, Loreto, ¿sí? Es decir, hay una serie de departamentos que podríamos llamar ricos entre comillas, pero que curiosamente por falta de gestión, por falta de gerencia, por falta de cuadros calificados, no se pueden ejecutar, no se gastan estos recursos, ¿no?, en proyectos sustentables, en proyectos reproductivos, en proyectos que permitan, digamos, un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, gastos. Yo puedo construir un colegio con la plata del canon, pero no puedo presupuestar con los recursos del canon el pago al profesor, ¿no? Yo puedo construir un hospital moderno, pero no puedo con los recursos del canon aprovisionar para pagar a una enfermera o un médico, ¿no? Entonces, porque eso depende del Estado, de otra partida, y ahí nos encontramos en que la plata del canon a veces cuando se gasta pues en plaza para corrida de toros o monumentos inservibles, ¿no? Entonces tú vas a Tumbes, vas a encontrar un monumento al lagarto, ¿no? Entonces vas a Cerro de Pasco, lo mismo, o vas al Cusco, un tremendo Pachacute, o sea, cosas que realmente no debieran gastarse, pero bueno. Entonces esa crisis de gestión podríamos nosotros tipificarla como parte de ese estado empírico. No tenemos gerentes calificados, porque ningún gerente va a ir a una provincia pues, a ganar 2.500 soles, ¿no? Entonces, y de ahí lo importante que es las universidades, ¿no?, sobre todo las universidades públicas, que perciben recursos del canon. El 5%, si el canon minero son 1.500 millones de soles, el 5% de esos 1.500 va para la universidad pública, ¿no? Entonces, estás hablando de 75 millones, ¿no? De 1.500, 10% son 150, la mitad, que lo reciben muy pocas universidades, ¿no? Entonces, es una cifra muy mezquina. No, digamos, es extra fuera de las transferencias. ¿Sabes cuánto recibe San Marcos por canon? Regalías, 20.000 soles, 5.000 soles, o sea, y hay universidades públicas que reciben 30, 40, 70 millones de soles, ¿no?, por la explotación de recursos naturales. Entonces, y más bien tienen problemas de cuadros, ¿no? Y vamos a los proyectos, ¿no?, los proyectos que casualmente no tienen éxito, ¿no?, por una crisis de gestión. ¿Usted cómo analiza el problema, por ejemplo, ahora de Uconga, el problema de la Siderete, Plaza Inambarri, el problema del gas? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para encontrar una solución a través de la gestión? Si esa riqueza no está al servicio del país en primer lugar, ¿no?, es evidente que eso va a generar profundos resentimientos y frustraciones. Tú tienes en Cajamarca una minera que produce 1.400.000 onzas, pero antes producía pues 3,5 millones o más al año de onzas. 2005 producía 3,8 millones, ahora en el 2010 1,4.
Y tienes en Cajamarca la distorsión, ¿no? Tienes trabajadores privilegiados que ganan buenos salarios, barrios exclusivos, iglesias exclusivas, mercados exclusivos, todos con 4x4, y tienes gente que está rezagada de sus ingresos y evidentemente, ¿qué ha significado para Cajamarca el desarrollo minero? Ha significado más violencia, prostitución, claro, en general, prostitución, o sea, violencia urbana, alcoholismo, a la subida de los alquileres, subida del precio de los alimentos, ¿no? Porque hay gente que tiene billete y paga, ¿no? Entonces, y eso te genera pues una imagen de animadversión, oye, ¿no? De resentimiento. Y si a eso le agregas tragedias ambientales, ¿no? O sea, evidentemente tienes ahí un cóctel explosivo. Entonces, en esa medida, la gestión en términos micro, empresariales, en términos nacionales, en términos de Estado, ¿no? Implica que, por ejemplo, el presupuesto por resultados, ¿no? Sea una herramienta fundamental. Es decir, oye, yo no te voy a dar un presupuesto, llámese municipio, llámese universidad, o llámese cualquier ente que diga presupuesto, si es que no veo resultados, ¿no? Te doy un ejemplo. En esta facultad, Facultad de Economía, yo soy responsable de previsión social. Antes se generaban 6.000, 7.000 soles mensuales. Yo estoy generando 50.000 soles mensuales acá, ¿no? Y con gasto mínimo, 2.000, 3.000 soles, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? En la universidad lo mismo, hay un grave los problemas de la universidad y del Estado en general que atenta contra las buenas prácticas y la buena gestión es la corrupción. En otras palabras, para que se entienda, hay mucho Roberto, ¿no? Entonces, en el Estado lo mismo, con los gobiernos de García, el fujimorismo, hemos visto cómo se ha depredado el tesoro público. Entonces, un atentado contra las buenas prácticas y contra la gestión es la corrupción. Para justamente atacar eso, no hay nada mejor que la transparencia en los sistemas democráticos, ¿no? Y la transparencia, sí, profesor. Bueno, hablaba del rol de los jóvenes y de la universidad, en este caso, a nivel universitario. ¿Cuál es el papel que tendría que tener, bueno, los profesionales de las diferentes facultades, pensando no solo en San Marcos, sino a nivel nacional, para contrarrestar bueno, esta crisis de gestión? ¿Es cierto? Bueno, ahora se habla inclusive de una cuestión interdisciplinaria, no es necesario ser un economista o un administrador para involucrarte con la gestión. ¿Hay un rol ahí que debemos cumplir los jóvenes? Por supuesto. Yo voy a ser, aunque te parezca mentira, conservador. ¿En qué sentido? Creo que la universidad, si uno no tiene una buena formación teórica, si uno tiene una sólida formación académica, ¿no? Y porque es fácil ser político de joven y termina siendo reaccionario de viejo, ¿no? Entonces, pues el dicho popular que la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? O sea, en la universidad haces política, pero la política hay que hacerla saliendo de la universidad, es decir, cuando uno ya es profesional, porque es allí donde se necesitan cuadros profesionales y políticos calificados. Hoy día, ¿qué vemos en el Congreso? Come pollo, roba foco, come oro, ¿no? Otorongos, o sea, oye, gente que no califica, ¿no? Roba cable, ¿no? Entonces, ¿y es por qué? Porque la inteligencia, lo mejor de la juventud, no le interesa la política está devaluada, ¿no? Cuando la política, en realidad, servir el interés público, ¿no? Supone no solamente tener una sólida formación, sino también sólidos principios morales, ¿no? Es decir, velar por el interés público. Entonces, y eso significa, pues, de una u otra manera, tener un sólido valor que es justamente la honestidad en un país donde el robo, la corrupción, como diría Jorge Basadre, es un axioma, ¿no? O sea, al ser axioma no necesita demostración, se asume, ¿no? Por eso que en todos los contratos públicos siempre hay lo que dice el 10%, ¿no? Entonces ya es de cajón, ¿no? Es extra, viene por lo bajo. Entonces, creo que los jóvenes tienen el compromiso, uno, de renovar la política, el compromiso, ¿no? Hay que dejar de lado las poses individualistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yendo por esa línea, ¿usted, bueno, invitaría a todos los profesionales de la juventud de todas las universidades a que estudien gestión, a que se involucren con la gestión para él abrir a su carrera? Sí, por supuesto, yo creo que en todos los
O sea, estamos llegando a un nivel de desarrollo en las ciencias sociales donde las ciencias físicas, las ciencias naturales, con la revolución del conocimiento, más que las parcelas, ¿no? Intelectuales, nosotros tendríamos que buscar el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, en esa medida, en las carreras, todas las carreras deberán tener un curso de gestión, ¿no? De administración, en el sentido de poder entender qué significa esta problemática del costo-beneficio, ¿no? Porque no solamente el costo-beneficio implica pues una cuestión monetaria, es también un problema, es más que monetario, ¿no? O sea, es un problema que implica una totalidad, si tú quieres, porque los beneficios no necesariamente tienen que ser económicos, ¿no? O sea, los beneficios pueden ser de orden espiritual, ¿no? O sea, una mayor formación académica, ¿no? Implica un mayor costo si es que uno lo asume, ¿no? En universidades como las nuestras, donde en la práctica las limitaciones para tener mayores libros por limitaciones económicas, pero debiéramos nosotros tener sólidas bibliotecas. La biblioteca acá en la Facultad de Economía, no sé cómo en tu facultad, es muy buena, pero del 50 para adelante, para atrás, ¿no? Del 50 para adelante tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, pero ahora hay un sistema, por ejemplo, de biblioteca virtual, donde la universidad ha intervenido, pero tenemos que masificar eso para que todo estudiante pueda entrar, ponte a la biblioteca de Harvard, la biblioteca británica, ¿no? Y entrar y sacar los libros virtuales que existen. Y es toda una revolución, no necesito yo estar en Londres o estar en Nueva York, ¿no? Entonces, lo que necesito sí es hablar inglés o leer en inglés. Entonces, ese tipo de revoluciones hay un costo y el beneficio es mucho más importante, ¿no? Porque no lo mides inmediatamente, sino es de tener estudiantes que estén formados en una visión universal, pero sin perder justamente el sentido de lo nacional, ¿no?